El mapa de preocupaciones empresariales elaborado en junio por la Cámara de Comercio de Santiago dejó en evidencia la irrupción de un nuevo factor de incertidumbre, la reforma tributaria. El 28% de las empresas cree que ese factor es el más desfavorable para la actividad económica, relegando a otros, por ejemplo, como el tipo de cambio, la incertidumbre económica interna o las inestabilidades del escenario externo. Conversamos sobre estos temas con George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo estás, George? Bienvenido. Muy bien, Paulina, ¿y tú? Muchas gracias. Un nuevo elemento dentro de este mapa que ustedes hacen todos los meses. Sí, pues aparece reforma tributaria. La verdad es que ya del año pasado veníamos viendo que aparecían algunos factores relacionados como a preocupaciones del ámbito más político-regulatorio, que empezaron a aparecer con alguna fuerza, yo diría, durante la campaña electoral, y que no tomaron nombre y apellido tan definitivo como lo hacen ahora con reforma tributaria, una vez que se conoce efectivamente el proyecto y por lo tanto ya toma, digamos, este rol preponderante de las preocupaciones de la empresa. George, esta muestra es de 400 empresas de todos los tamaños. De todos los tamaños y de Santiago y regiones. O sea, tratamos de hacer una cobertura lo más amplia posible para poder tener un pulso más o menos de qué es lo que estaba pasando en el sentimiento empresarial. Hablemos un poco de ese sentimiento empresarial. Se tomó un poco antes de que se firmara el protocolo de acuerdo. Me imagino que a lo mejor esta incertidumbre puede haber variado en los próximos, o sea, en los días después. Es muy probable que haya variado porque en junio, antes de que se conociera el acuerdo, la verdad es que había un ambiente bastante crítico respecto a la reforma. No se veía una salida muy clara a todo este proceso inicial legislativo que está radicado en el Senado ya. Y dado que ahora hay un acuerdo, hay una disposición al diálogo también que es distinta a lo que se había visto antes, eso probablemente disminuye los niveles de incertidumbre y debe haber sido recogido, yo creo, como una buena noticia por la empresa y probablemente estos indicadores deben estar retrocediendo. Pero tampoco hay que dejar de lado que sigue siendo una reforma compleja, que hay que entender bien, que va a subirle la carga impositiva a las empresas sí o sí, por lo tanto va a seguir siendo un factor probablemente. Y hay que ver la letra chica porque obviamente que el protocolo de acuerdo fueron los grandes titulares, ahora a ver cómo es la bajada de esta reforma. Un segundo tema de preocupación a nivel empresarial es el tipo de cambio. Vimos esta semana que cerró, ¿no es cierto?, un tipo de cambio que tuvo un repunte muy importante, 14 pesos. Vemos que para las estimaciones para fin de año son que llegue incluso 580, 590 pesos por esta baja de tasas que hace el Banco Central, uno de los factores que inciden. Es uno de los factores que incide, pero además estamos en presencia de un dólar fuerte, como ya ha sido hace varios meses. Los niveles en los que estamos hoy sí no son muy distintos a los que tuvimos en marzo pasado, es decir, hemos tenido alguna volatilidad, pero dentro de todo un año completo ya con un dólar bastante más fuerte de lo que estábamos acostumbrados. Y claro, los elementos más de coyuntura, las tensiones geopolíticas que vemos en Medio Oriente, la caída del avión en Ucrania, sumado a factores más de coyuntura económica, la baja de tasas del Banco Central en Chile, son factores que han ido reforzando esta fortaleza y puntualmente en el corto plazo estamos viendo una mayor fortaleza. Ahora, no es tan claro proyectar esta fortaleza hacia fin de año para llegar a esos niveles sobre los 580 incluso, porque, claro, hay factores de coyuntura que aparecen, desaparecen, que se moderan y por lo tanto hay que tener eso presente. Pero lo que sí tenemos claro es que estamos en un escenario de dólar más fuerte. Sí. Estamos en el escenario de desaceleración económica y el comercio se ha visto con una baja bastante importante. El año pasado crecíamos a 2 dígitos, este año la tendencia no es así. La verdad que las proyecciones que ustedes hacen hasta de aquí a 2014 y también al 2015 no son muy buenas. Sí, tuvimos un largo ciclo, muy largo, mayor de lo que estábamos acostumbrados, de una expansión en la demanda interna muy fuerte, del consumo de los hogares muy fuerte, que partió el año 2010 y que ya cierra, digamos, empieza a desacelerar rápidamente este año en realidad, o sea, hasta fin del año pasado todavía teníamos crecimiento de 2 dígitos, ¿eh? Pero los bienes durables que han sido los más expansivos durante este ciclo importante, ya están incluso contrayéndose en algunos meses, si los miden en 12 meses, y por lo tanto claramente vemos que el ciclo llegó a su fin y ahora hacia adelante, bueno, lo que hay que tratar de hacer es ver qué pasa con el mercado laboral. Hablemos un poco de eso, cómo se preparan las empresas. Hemos visto, ¿no es cierto?, que las proyecciones de crecimiento para este año anualizado de la generación de empleo se habla de 80.000.
bastante más abajo de los 240.000 que se generaban los 4 años anteriores. Sí, hasta acá la generación de empleo se mantiene relativamente fuerte, ¿eh? Pero el empleo remunerado, que es probablemente el empleo asociado a mayor estabilidad laboral, a mejores condiciones salariales, previsión, etcétera, ese empleo viene desacelerándose muy rápido, o sea, prácticamente hoy día no está creciendo en 12 meses, ¿eh? Tiene un crecimiento de algunas décimas solamente, versus el empleo no remunerado por cuenta propia, que está creciendo al 7% más o menos. Entonces, claro, vemos buenos indicadores generales del mercado laboral, pero la composición se está tornando preocupante. O sea, se está fragilizando la situación que tenemos en el mercado laboral, y eso debiera empezar a verse ya en cifras, que la contratación debiera empezar a desacelerarse en forma evidente, yo creo, en los próximos meses. ¿Tienen alguna cifra, por ejemplo, de desempleo para los próximos meses? Bueno, el desempleo probablemente va a escalar podría llegar al 7 y escalar, pese a que tenga un promedio anual más bajo que eso, ¿ah? Y esa es una tasa muy alta en relación a lo que tuvimos los años anteriores, ¿ah? Y está fundada básicamente en una menor capacidad de generar empleo, ¿ah? Y en un crecimiento de la fuerza laboral que igual puede mantener cierta fortaleza. Entonces, ese tema yo creo que es probablemente debiera ser el centro de preocupación hoy día para ver qué va a pasar en términos de capacidad de crecimiento, mantención de un nivel de desempleo razonable, demanda interna, etcétera. También durante esta semana se dio a conocer, ¿no es cierto?, una encuesta que tiene que ver con los consumidores que hace Adimar GFK, que tiene que ver que hace 2 años que no estábamos en el terreno pesimista, estamos ya en terreno pesimista. ¿Cómo influye eso, la visión que tienen los consumidores en lo que es el comercio en general? Bueno, no es muy distinto de lo que estábamos hablando, ¿ah? Yo creo que esta disminución de las expectativas de los consumidores tiene que ver con lo que está ocurriendo en una parte del mercado laboral, que es el más masivo en términos de generación de puestos de trabajo, que es el empleo remunerado, ¿ah? Dado que se ha acelerado tan rápidamente, yo creo que eso influye en definitiva. O sea, la cadena normalmente es que el empleo afecta a las expectativas y las expectativas afectan al consumo, ¿ah? Por lo tanto, si vemos que cae por debajo del límite, digamos, entre optimista y pesimista, en el caso de los consumidores, lo más probable es que, claro, eso forma parte, digamos, del escenario que tenemos previsto en términos de esta desaceleración del consumo en general, ¿ah? O sea, ese escenario cuenta con que ocurran cosas como esa, o sea, cuenta con que se debilite el mercado laboral, cuenta con que los consumidores vean afectadas sus expectativas, sus ingresos, su poder de compra, y que por lo tanto empiecen a tomar decisiones más conservadoras desde el punto de vista del consumo. Voy a cambiar un poco de tema, pero tiene que ver también con la Cámara de Comercio de Santiago, tiene que ver con el comercio electrónico, que ustedes han desarrollado un potencial bien importante en este marco de una economía que se está desacelerando, en el que las propias proyecciones de ustedes hablan de un 2,8%, más abajo incluso que las que hace el gobierno durante esta semana. ¿Cuál puede ser la injerencia de este comercio electrónico y cuál puede ser las buenas prácticas que ustedes tienden a querer desarrollar? Bueno, el comercio electrónico al final forma parte de la misma discusión, ¿no? O sea, estamos hablando en definitiva de la demanda interna, y el comercio electrónico es un canal relativamente nuevo, entre comillas nuevo, porque en realidad ya partió a fines de los 90 en nuestro país, pero todavía es relativamente nuevo en términos de la dinámica que trae, ¿ah? Ese canal en particular ha crecido a tasas bastante más rápidas, o sea, si los bienes durables crecen al 15 o al 20, el comercio electrónico crece al 40 o al 45, ¿ah? Eso hemos visto en los últimos años. Y hoy día, en tiempos de desaceleración, el comercio electrónico también desacelera, pero sigue creciendo a tasas de 2 dígitos. O sea, sigue siendo el segmento más dinámico de comercio en general, ¿ah? Y probablemente, si lo consideramos actividad económica, debe ser la actividad económica más dinámica hoy día, ¿ah? en este escenario de desaceleración. Y puede ser una herramienta que ayuda a las empresas un poco a derivar esa vía y obviamente que no disminuir tanto sus ventas. Bueno, claro, nosotros hemos visto en general que el nivel de adopción de comercio electrónico es bastante alto desde el punto de vista de las mayores empresas a las que concentran las mayores ventas en el retail, por ejemplo. Pero el caso del comercio minorista más pequeño, el nivel de adopción todavía es bastante bajo, ¿no? O sea, tenemos los porcentajes de penetración en términos de cuántas empresas venden online, son tasas por debajo del 5%, es decir, ahí nosotros vemos una oportunidad para que las empresas tengan esta diversificación que les permita imprimirle más velocidad, más ímpetu, más solidez a su proceso de venta,
Pero eso requiere, digamos, que haya una estrategia y que las empresas decidan entrar en este mundo que muchos lo ven con temor, pero que la verdad es que a estas alturas estamos todos acostumbrados a usar redes sociales, estamos todos acostumbrados a usar, no sé, WhatsApp en los celulares. Bueno, el comercio electrónico hoy día no es muy distinto que eso, y no es muy distinto en términos de la dificultad que tiene para las empresas para hacer comercio electrónico. Todo tipo de empresas, me imagino. Empresas grandes ya lo están usando. El desafío es que las empresas más pequeñas también lo utilizan como una herramienta, ¿no es cierto?, de llegar a sus clientes. Absolutamente. Hoy día las herramientas disponibles para hacer comercio electrónico se han simplificado enormemente desde el punto de vista del usuario. Pensamos en la empresa que quiere vender online y se han simplificado y han bajado de costo también notablemente. O sea, hoy día hay opciones prácticamente gratuitas para que una empresa empiece a hacer comercio electrónico. Y basta probablemente con tener un perfil de red social, una página en red social, e implementarle alguna aplicación que permita hacer carro de compra en red social, y la empresa ya está vendiendo sin haber generado ninguna plataforma sofisticada de comercio electrónico como lo han hecho los grandes. Por lo tanto, yo creo que aquí es importante de alguna forma... Porque la seguridad también está dada. Claro, bueno, hay terceros que prestan esos servicios. O sea, por ejemplo, medios de pago, hoy día uno los contrata con un tercero que le da el mismo estándar de calidad y de seguridad que tiene una gran empresa. Por lo tanto, el comercio electrónico está a la mano de estas empresas, y hoy día no hay que olvidarse que los consumidores cada vez más tomamos nuestras decisiones de compra, las que hacemos en las tiendas físicas, las tomamos online. Y por lo tanto no tener oferta disponible, yo como pequeño comercio en el online, me está afectando mis ventas físicas, y eso ya pasa a ser más grave. Una tendencia que incluye tecnología, que incluye una visión distinta, que incluye un consumidor distinto, porque obviamente que los consumidores hace 20 años, hace 10 años, incluso hace 5 años, son distintos a los actuales. Claro, son consumidores con hábitos distintos, pero finalmente la lógica de consumo y la forma y la toma de decisiones está arraigada como en los mismos temas, solo que hoy día hay muchas mejores herramientas para tomar esas decisiones. Bueno, partimos con la visión, ¿no es cierto?, de las empresas, también hablamos de la visión de la economía, terminamos en el comercio electrónico. George, un millón de gracias por haberme acompañado aquí en Mirada Financiera. Encantado. Finalizamos así el programa de hoy. La invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CNN Chile. CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.